Grabar. Bueno, bienvenidos. Me encanta tenerlos aquí en este espacio. Muchísimas gracias por asistir a esta conferencia que vamos a hacer sobre Eneagrama, que yo la he titulado mm, Guías sabias para tu camino. Este nombre lo acuñé hace ya bastante tiempo porque para mí el eneagrama es, sin lugar a dudas, una guía para cambiar nuestro destino, para cambiar nuestra realidad. Es una de esas maravillosas herramientas que tenemos a disposición los seres humanos para transformar aquello que no funciona en nuestra vida. El eneagrama es un conocimiento muy antiguo. Voy a conversar algunas cosas sobre Enneagrama. Quiero darle las gracias a todas las personas que se están conectando en este momento. Para aquellas personas que no me conocen, me voy a presentar rápidamente. Mi nombre es Andrés Insuasti. Yo soy médico de profesión y desde muy pequeño, diríamos que antes de estudiar medicina, empecé a tener una inclinación hacia el mundo espiritual. Esa inclinación continuó durante un tiempo largo, hasta más o menos los 26 años, cuando empiezo a recorrer los caminos de la medicina alternativa y de la medicina integrativa y llego a la conclusión de que definitivamente los problemas emocionales de las personas los problemas físicos de las personas, los problemas orgánicos de las personas nacen en su emocionalidad, nacen en su psique, nacen en su mente. Y también con la comprensión de que todo lo que pasa en la vida de un individuo afecta su organismo, afecta su cuerpo. Entonces, bajo ese criterio, cuando descubrí esto, pues como que descubrí que el agua moja, porque pues creo que eso es de, todo el mundo lo sabe, pero a la hora del té, los médicos no nos enseñan a enfocar los temas emocionales, no nos enseñan a buscar la raíz de las enfermedades, no nos enseñan a curar realmente, nos enseñan a paliar los síntomas, pero no realmente a buscar cuál es la raíz de los conflictos. Y el eneagrama es una de esas herramientas en las que mm, empecé a encontrar una explicación al origen de nuestros problemas, al origen de nuestros bloqueos, al origen de nuestros conflictos, al origen de nuestras enfermedades, ¿no? Entonces, mm, el eneagrama, entremos de una vez en materia, es este símbolo que ustedes ven aquí, ¿sí? Este símbolo está compuesto por un triángulo. Este triángulo es el triángulo central, se le llama el triángulo central de la neurosis. Y luego una serie de líneas que se conectan, y voy aquí a rayar, a ver, pongamos este colorcito. Por ejemplo, del 1 conectado con el 4, del 4 conectado con el 2, del 2 conectado con el 8, del 8 conectado con el 5, del 5 conectado con el 7 y del 7 conectado con el 1. Si ustedes toman una calculadora, los invito por favor a que saquen la calculadora de su celular. Discúlpenme, le pongo silencio a unas personas que entraron y están sin silencio. Bueno, ahora no puedo poner silencio yo aquí. No sé qué pasa. Bueno, si ustedes cogen la calculadora y dividen 1 entre 7, por favor, cojan la calculadora y dividan 1 dividido 7. Y les va a dar una cifra que es 0,14285714. Entonces, esta progresión de líneas que conectan los números del 1 al 9, restando el 9, el 6 y el 3, esta es una progresión matemática. Del 1 se baja al 4, si ustedes miran la división que les da,
da 0,142857. Entonces 0, 1, 4, 2, 8, 5, 7, vuelve al 1 y luego vuelve a iniciar. Entonces, estas líneas, tal y como las dibujé, representan una progresión matemática. Y esto es algo muy interesante, porque el eneagrama es un conocimiento muy, muy antiguo. Realmente no se sabe a ciencia cierta cuándo es que es su origen. Lo que sí se sabe es que nació en el Medio Oriente y se le atribuye este conocimiento al sufismo. El sufismo es una línea filosófica y esotérica muy, muy antigua que ha estado en la humanidad desde antes de, de Jesucristo, ¿no? Entonces, este conocimiento del eneagrama tendrá mínimo 2000 años. Entonces, lo que plantea el eneagrama o lo que se dice acerca del eneagrama es que se transmitió de generación en generación durante un montón de tiempo, hasta que llega a 1900, bueno, mitad del siglo pasado, un personaje muy importante para el eneagrama, bueno, un personaje muy importante para el eneagrama llamado Gurdjieff, de apellido Gurdjieff, entra a esta escuela de conocimiento y aprende sobre el eneagrama. Esta escuela le da el permiso para que él expanda el conocimiento del eneagrama y lo saque a la luz pública. Y entonces comienza a publicar sobre eneagrama, comienza a crear su propia escuela que llamó El Cuarto Camino. Y esta escuela pues era como una escuela de psicología progresista, evolutiva, en donde la idea era generar procesos de transformación y de liberación interior, de ascensión de la conciencia a través de procesos profundos de autoconocimiento y de introspección. Él tuvo varios discípulos, uno de ellos de apellido Ouspensky, un personaje también muy famoso, eh, trae el conocimiento a América. Y aquí en América le entrega este conocimiento a otro gran personaje llamado Oscar Ichazo. Oscar Ichazo tenía un centro también, un centro de transformación interior en el desierto de Arica, en Chile. Y allí invita a una serie de médicos y de terapeutas, entre los que se encontraban Claudio Naranjo. Claudio Naranjo, médico psiquiatra chileno, llega a la escuela de Oscar Ichazo y Oscar le entrega el conocimiento de Enneagrama tal como Ouspensky se lo había entregado. Y luego, después de este proceso, Claudio comienza a aterrizar la información de lo que representaba el enneagrama desde el punto de vista de personalidad, porque lo que le entregó Oscar Ichazo, que fue lo que le entregó Uspensky, que fue lo que le entregó Gurdjieff, fue la descripción de cada uno de estos números, hablando de una pasión y una fijación. Ahorita ya hablaremos de qué es esto de pasión, de qué es esto de fijación. Entonces, nunca le enseñó lo que representaba una persona que tuviera anclada, por ejemplo, la pasión del uno, que es la pasión de la ira, ¿sí? Nadie sabía cómo era un personaje iracundo. O el dos, que es el orgullo, nadie sabía cómo era un personaje, una persona que tuviera esta pasión dominante. Fue Claudio el que le da este contexto psicológico al enneagrama y lo vuelve una herramienta terapéutica. Entonces, a partir de, perdón, les pongo silencio a las personas que entran. Les voy a pedir un favor y es que pongan silencio a sus micrófonos
cuando entren porque pues algunas personas entran y están hablando e interrumpen la conferencia. Entonces, es Claudio el que le entrega, le da al eneagrama toda este contexto psicológico, psicodinámico, psicoanalítico y lo vuelve una herramienta de crecimiento y transformación interior, pero más terapéutica y académica, podríamos decirlo de esa manera. Yo tuve la fortuna de entrenarme con Claudio durante 4 años en Enneagrama y al final de esa formación pedirle su bendición para poder transmitir y enseñar Enneagrama. Entonces, pues obtuve su bendición y es la razón por la cual el Enneagrama es una de las bases fundamentales de la escuela que tengo, que se llama Escuela Ser, para los que no conocen la escuela. Y Escuela Ser, pues ya llevamos 9 años y el Enneagrama es uno de los esqueletos, una de las bases de todo el enfoque de nuestro modelo psicológico, que es un modelo transpersonal, sistémico y psicoespiritual. Está como combinadas esas tres modelos, ¿no? Transpersonal, sistémico y psicoespiritual. Entonces, si ustedes me lo preguntan hoy en día, para mí el eneagrama es la mejor herramienta con la cual yo puedo transformar mi realidad, porque mi realidad externa es un fiel reflejo de mi realidad interna. Entonces, voy a explicar en esta conferencia las bases del eneagrama, porque hay gente que le gusta. Eh, por favor, póngale silencio a sus micrófonos. Hay gente que le gusta mucho el enfoque del eneagrama, pero no mucha gente lo entiende, lo comprende o ha ido a talleres con personas que realmente no saben de eneagrama, ¿sí? Y eso lo he visto muchísimo, que hay personas que realmente no saben y que malutilizan la herramienta o simplemente no le dan el valor suficiente que tiene. Hay gente que piensa que el eneagrama es una clasificación de la personalidad y es lejos de esa realidad, o sea, lejos de ser una simple clasificación de la personalidad. Es mucho más profundo que eso y en esta charla intentaré mostrarles la profundidad que tiene esta herramienta de autoconocimiento. Entonces, comencemos definiendo un concepto que es un concepto budista que se llama los tres venenos. Los tres venenos refiere a las tres situaciones o las tres cosas que nos dañan, que nos lastiman y que como humanidad se vuelven flagelos que nos quitan la felicidad. Entonces, para los budistas, esos tres flagelos o esos tres venenos son la inconsciencia, la avidez y la aversión. Voy a empezar hablando primero de la avidez. La avidez es esta necesidad de ir en búsqueda de algo de manera apasionada y descontrolada, de manera ávida, ¿no? Cuando yo digo bebí ávidamente, es como que me lo tomé todo de un solo guarapazo, no, ni siquiera tuve tiempo como de respirar mientras bebía, ¿no? Es como, es una vaina que es necesaria que te impulsa a buscar eso, pero de una manera pasional, de eso que tú quieres, ¿no? Entonces, todos los seres humanos, en general, estamos ávidos de algo. Y esa avidez generalmente es porque está intentando llenar una carencia, ¿no? Entonces, no estamos motivados en la vida por una satisfacción plena y profunda de nuestro ser y de la realidad, sino que estamos motivados a actuar
intentando llenar un vacío o una carencia. Entonces, a eso corresponde la definición de avidez. En la otra esquina tenemos entonces la definición de la aversión. La aversión es huir de, huir de. Todos los seres humanos le huimos a algo, ¿no? Entonces, esa huida es similar a la avidez en el sentido de que es también una huida pasional, ¿sí? Es como que no le presto demasiada razón, sino que simplemente activo todos mis mecanismos de defensa para protegerme o huir de algo. Y por último, la inconsciencia, que es no darme cuenta, ¿no? Cuando ustedes buscan en el diccionario la definición de conciencia, les va a salir que es la capacidad que tenemos los seres humanos de dar cuenta de nosotros mismos y de dar cuenta de la realidad que nos rodea. Entonces, si esa es la definición de conciencia, la definición de inconsciencia sería la incapacidad que tenemos de dar cuenta de nosotros mismos y de la realidad que nos rodea. Entonces, para el budismo, esa es la punta de la neurosis humana, ¿no? De la neurosis colectiva. Y es que no nos damos cuenta, pero es tan compleja esta desconexión y es tan compleja este no darnos cuenta que Claudio dice que no nos damos cuenta que no nos damos cuenta. Y analicen muy bien esta frase, mastíquenla un poquito. No nos damos cuenta que no nos damos cuenta. Quiere decir, no nos damos cuenta que no somos conscientes. Creemos que somos conscientes y vivimos la vida como si estuviéramos conscientes, pero en realidad no. En realidad, nuestra capacidad de darnos cuenta está súper limitada, súper limitada. Entonces, la idea que plantea el budismo es que los seres humanos debemos trabajar sobre estos tres grandes venenos. Estos tres venenos, entonces, se encuentran, perdón, me devuelvo a esta diapositiva, se encuentran en el triángulo de la neurosis. Voy a marcarlo con tal vez un marcador de resaltador. Voy a enmarcarlo aquí. Este es el triángulo de la neurosis. Aquí sería la inconsciencia en el eneatipo 9. Aquí sería la avidez en el eneatipo 3. Y aquí sería la aversión. No, pero me demoro mucho escribiendo. La aversión en el eneatipo 6. ¿Sí? Que conecta con las tres pasiones dominantes de este triángulo, que son la desidia. Voy a ponerla por acá. Desidia. Ay, no, qué feo escribo con este coso. Con el cursor, qué feo escribo. La desidia. Por aquí, la vanidad. Y por aquí, el miedo. Esta es las pasiones de este triángulo central de la neurosis. Y entonces, este triángulo central divide al eneagrama en tres partes. Divide al eneagrama en los eneatipos emocionales que están conectados con la vanidad, en los eneatipos mentales que están conectados con el miedo o la aversión, y los eneatipos sinestésicos o corporales que están conectados con la inconsciencia y la desidia. Si bien cada uno de estos eneatipos tiene, perdón, silencio aquí a otras personas, cada uno de los eneatipos tiene su propia pasión. Ahora bien, volviendo aquí, a esta diapositiva. Entonces, para Gurdjieff, y este concepto lo toma Claudio
de Gurdjieff y lo utiliza dentro de la descripción que hace del eneagrama, los seres humanos tenemos tres núcleos que conforman nuestra personalidad, nuestra mente, nuestra psique. Estos tres núcleos son el centro emocional, el centro intelectual y el centro del instinto, que son estos tres instintos. Pero entonces él plantea que los seres humanos normalmente actuamos desde este yo, que él llamaba yo inferior. Y ese yo inferior está compuesto entonces por un centro emocional inferior, por un centro intelectual inferior y por unos instintos que están contaminados. Al centro emocional inferior, las emociones no se viven controladamente, sino que al contrario, son las emociones las que nos controlan a nosotros. Cuando yo les digo a ustedes, por ejemplo, es que esa persona cometió un crimen pasional, ¿quién quiere participar y decirme qué les dice a ustedes esa frase de cometió un crimen pasional? Cualquiera que participe. Que no domina la emoción, ¿no? Que Ajá. la emoción lo sobrepasa, lo domina. Ujú. Va a actuar sin conciencia. Así es. Esto sería entonces como la analogía con el caballo y el jinete. El caballo vendría a ser las emociones y el jinete seríamos nosotros. En el contexto de las pasiones, sería un caballo desbocado, un caballo que no tiene control. Y el jinete pues va más asustado que el canchiras porque pues este caballo va desbocado a estrellarse quién sabe con qué. Normalmente las pasiones nos hacen estrellarnos con la realidad. Nos estrellamos con el planeta, nos estrellamos con los otros. Nos caemos en unos huecos y nos tropezamos con unas piedras porque ese caballo va desbocado. Entonces, todas las emociones que no controlamos, sino que nos controlan a nosotros, desde el contexto negativo del concepto, vamos a hablar de que es una pasión. Porque ustedes pueden decirme, no, pero es que pasión también tiene un contexto positivo. Sí, pero aquí en esta mirada estamos hablando de la pasión como contexto negativo. ¿Ok? Y tenemos un centro intelectual inferior, que son ideas fijas, por eso se llaman fijaciones. Ideas fijas que tenemos acerca del mundo, creencias que tenemos acerca de nosotros mismos y de la realidad, que quedaron fijas hace mucho tiempo cuando éramos chiquitos, cuando éramos unos niños. Esas ideas fijas que se quedaron ancladas en la infancia son ideas muy rudimentarias, porque nuestro cerebro izquierdo, que es el cerebro racional, el analítico, todavía no había terminado de madurar. Entonces, la batuta de la percepción de la realidad era la batuta del cerebro derecho, un cerebro mucho más emocional. Por lo tanto, las emociones que se quedaron ancladas en la infancia se vuelven pasiones y las ideas que quedan ancladas en la infancia se vuelven fijaciones, que repetimos una y otra vez. La suma de la pasión más la fijación nos va a dar nuestro carácter, va a definir el esqueleto, la columna vertebral de la construcción de nuestra personalidad. Entonces, en otras palabras, construimos nuestra personalidad basados en unas emociones y en unos pensamientos fijos que quedaron grabados en la infancia debido a situaciones que nos sucedieron que terminaron hiriéndonos. Por eso
la emoción se vuelve pasión, porque cuando yo me estoy defendiendo de una herida, de algo que me está haciendo daño, de algo que me está lastimando, entonces termina volviéndose un mecanismo inconsciente de repetición que se repite y se repite y se repite, así yo no lo quiera, así yo no quiera que esto se repita, porque ese mecanismo pasional queda guardado en mi inconsciente. Entonces, para poder entender mucho más esta mirada, tendríamos que referirnos a las heridas infantiles, a los patrones de creencia, a los patrones de comportamiento, que es una charla que ya está grabada en mi página web, ahorita en el chat para las personas que no han podido entrar a la página o que no saben cuál página es, se las vamos a anotar en el chat para que entren a revisar la charla de creación de patrones de creencia y patrones de comportamiento, que explican cómo es que anclamos este centro emocional inferior y este centro intelectual inferior. ¿Vale? Para terminar esta conversación acerca de el yo inferior, tendríamos que decir que a esta emoción, perdón, a esta pasión y a esta fijación le sumamos la contaminación de los instintos. Los seres humanos tenemos tres instintos: un instinto sexual, un instinto conservacional y un instinto social. ¿Cómo se contaminan estos instintos? Se contaminan cuando vivimos situaciones en nuestra infancia que bloquean el libre fluir del instinto, el instinto natural. Voy a poner tres ejemplos sencillos de cómo se bloquean los instintos. Entonces, voy a empezar con el instinto sexual. Está la niña de 5 años bañándose y está tocándose su vagina. Está con los deditos hurgándose la vagina y de repente entra la abuela al baño y ve a la niña tocándose su vagina y va y coge y le pega en la mano y le dice: cochina, eso no se toca, eso es cochino, eso es impuro. Y la muchachita queda con ese recuerdo y con esa idea grabada en su inconsciente. Esa es una contaminación del instinto sexual. Se puede contaminar de 1000 maneras, es simplemente un ejemplo. El instinto conservacional tiene que ver con todo lo que representa mi autoconservación. Y eso tiene que ver entonces con la vivienda, con la alimentación. Entonces, si por ejemplo sufriste de hambre en tu infancia, aguantaste hambre, se te va a bloquear tu instinto conservacional. Y el social tiene que ver con la capacidad que tengo yo de relacionarme con los otros, de estar en manada. Y si crecí, por ejemplo, muy solo, si no tuve amigos, si no me dejaban tener amigos, si no me dejaban salir, pues se va a contaminar mi instinto social. La contaminación se puede expresar hacia lo hipo o hacia lo hiper, ¿no? Porque hay gente que dice: no, pero es que yo soy súper sexual, entonces yo qué voy a tener mi instinto contaminado. Claramente lo tienes contaminado. Tan contaminado está que tienes una necesidad imperiosa de estar teniendo relaciones que llevan a vivir una vida desconectada del corazón y bueno, muchas cosas, ¿cierto? Entonces, se te puede contaminar hacia lo hipo o se te puede contaminar hacia lo hiper. Y entonces, dependiendo del instinto más contaminado, tendremos unas subdivisiones del eneatipo. Entonces, tendremos 9, me voy a pasar para la otra diapositiva y ahorita me devuelvo a esta. Tendremos entonces 9 eneatipos, pero cada uno de ellos, dependiendo del instinto que se contamine, tendrá un subtipo sexual,
Ay, no, me demoro mucho escribiendo. Un subtipo, conservación, y tendrá un subtipo social. Quiere decir entonces esto, que en la realidad el eneagrama no son 9 tipos de personalidad, sino que son 27 tipos de personalidad, ¿vale? Dependiendo de cuál instinto es el que quedó más contaminado en tu caso. Todos los seres humanos se nos contaminan los 3 instintos, solamente que hay uno que se contamina más que los otros 2. Entonces, eso mostrará o definirá tu subtipo, ¿vale? Entonces, en resumen, el eneagrama lo que plantea, voy a devolverme a esta diapositiva, el eneagrama entonces lo que plantea es que existe un yo inferior con unas pasiones que son un caballo desbocado, con unas fijaciones que son unas ideas locas que no nos están sirviendo para nada y con unos instintos contaminados que nos obligan a hacer cosas hacia lo hiper o hacia lo hipo que terminan haciéndonos sufrir en la vida, dependiendo de cuál instinto se contamine más, ¿sí? Entonces, este es el yo inferior. Y lo que plantea Claudio es que este yo inferior es el responsable de todas las situaciones malas que vivimos, de nuestros conflictos en pareja, de nuestros conflictos con el dinero, de nuestros conflictos con nosotros mismos, de nuestras enfermedades orgánicas, de nuestros problemas con nuestros hijos, de la incapacidad de ser felices. ¿Por qué? Porque estamos en un nivel de desempeño realmente bajo, ¿sí? Estamos en un bajo nivel de funcionamiento si lo viéramos desde una mirada un poco más empresarial, ¿sí? Estaríamos en un bajo nivel de funcionamiento. Y estaríamos dejándonos llevar por estas pasiones, por estas fijaciones y por esta contaminación de los instintos que no nos llevan a ningún lugar bueno, sino que nos autosabotean todo el tiempo. Todo el tiempo estamos en formato autosaboteo. ¿Y por qué? Porque resulta que esta información que está aquí, esta información de la pasión y esta información de la fijación y esta información del instinto, se encuentran en nuestro inconsciente. Quiere decir, nosotros no nos damos cuenta que eso está ahí, ¿sí? Y pensamos que la forma en la que nosotros vemos el mundo, así es, y esa es. Y resulta que no. Nosotros vemos el mundo de una manera particular, dependiendo de qué, de todo esto. Todo esto mezclado genera una manera particular de ver la realidad, pero esa manera particular ve unas cosas y otras no, ¿sí? Y entonces la gente, a veces, la gente dice, pero ¿por qué solo me fijo, por ejemplo, en pareja? Es muy frecuente esto. ¿Por qué solo me fijo en determinado tipo de persona y ese determinado tipo de persona termina haciéndome sufrir? ¿Por qué? Porque esta información que está aquí, aquí y aquí, construyó este prototipo de pareja que viene a resonar con un tema que quedó no resuelto. Y esto es muy importante entenderlo. Nuestra personalidad se construyó a partir de situaciones que no quedaron resueltas, de mecanismos de defensa que no nos están funcionando hoy en día, que en su principio cuando éramos niños nos funcionó para protegernos de algo que nos dañó. Lo que nos dañó se puede manifestar de varias maneras. Lo que nos daña puede manifestarse por acción, cuando nos agreden, por omisión, cuando se permite algo que termina lastimándonos, por carencia, porque nos faltó algo, o por exceso, cuando nos dieron demasiado, ¿sí? Todas esas circunstancias o situaciones que nos lastimaron generaron una activación
de una serie de pasos que terminaron generando unas emociones, unos pensamientos, unas interpretaciones y unas acciones. Esas interpretaciones y esas acciones tienen como núcleo principal una emoción y un pensamiento. El eneagrama entonces lo que propone es, hay que encontrar cuál es la emoción básica que se disparó, cuál es el pensamiento arcaico que se formó para poder entender el individuo cómo construyó su personalidad. Ahora bien, Claudio y Gurdjieff plantean que el proceso de sanación o el proceso de empoderamiento de un ser humano parte de pasar de un yo inferior a subir a un yo superior, a un yo superior. Este yo superior, entonces, coge las emociones que son pasionales y las transforma en virtudes. Aquí está, virtudes. Y coge estas ideas locas fijas y las transforma en ideas sabias, ideas iluminadas, o podríamos decir hasta ideas santas. Y estos instintos que aquí están contaminados, hacer un proceso de limpieza para volverlos nuevamente instintos puros. A ver, que es que no me deja poner el silencio. Esa es la propuesta del eneagrama. La propuesta del eneagrama es pasar de un yo inferior, loco, neurótico, a un yo superior, sano, virtuoso, sabio y con unos instintos limpios o puros. Esa es la propuesta general del eneagrama. Y en eso se basa todo el enfoque, por lo menos, que tenemos en Escuela Ser. Escuela Ser parte de esta diapositiva para construir su propuesta de transformación interior, que se basa en trabajar en estos tres núcleos, en trabajar en el núcleo emocional, en el núcleo mental y en el núcleo instintual, a través de una serie de trabajos terapéuticos que buscan sacar la información de aquí, del inconsciente, encontrar cuáles situaciones no quedaron resueltas para poder definir cuáles son los mecanismos de defensa, los patrones de creencia, los patrones de comportamiento, las lealtades, las promesas inconscientes que hay que transformar para poder llegar a el yo superior. Muy bien. Ahora entonces, pasemos a esta diapositiva que nos muestra las 9 pasiones dominantes que nos friegan a los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos las 9 pasiones, pero hay una en particular que fue la que más se repitió y la que se quedó anclada como pasión principal, que está muy conectada con nuestra herida, con nuestra herida. Y voy a poner un ejemplo, no me voy a explayar en explicación de todos los 9 eneatipos porque pues no nos da el tiempo, pero voy a explicar uno en particular. La vanidad, que es uno de los 3 centrales del triángulo de la neurosis, que ya lo habíamos pintado acá. La vanidad se define como la pasión por vivir a los ojos de los demás. Quiere decir que esta persona no vive la vida desde su propia experiencia, sino que valora su experiencia a partir de la validación externa, de lo que los demás piensen, sientan o hagan acerca de su propia experiencia. Por lo tanto, es una persona que está al servicio
de lo que los demás piensen y opinen de él, y no tanto su valor y su autoestima puesta en lo que él piense de él o ella piense de ella, sino que su autoestima está construida en lo que los demás vean acerca de él. ¿Qué ser humano se les ocurre a ustedes que tenga el conflicto o la necesidad más bien, de ser visto? ¿Quién necesita ser visto? Aquel niño que ¿qué? ¿Qué le pasó a ese niño? Que se ¿Alguien sintió puede abandonado, participar? ¿Perdón? que se sintió abandonado. Más que abandonado, se sintió como. No fue la que me dice los cucos. A ver, ¿quién más quiere participar? Se ¿Quién Rechazado, necesita? sintió, ese niño que se sintió no visto, no reconocido. rechazado. Exactamente, Ujú, exactamente. No tanto rechazado. Rechazado, la envidia. El que no se sintió visto. Tú necesitas ujú, que te vean cuando sentiste que no te vieron, ¿vale? ujú. ¿Y quién no se sintió visto? No se sintió visto aquellos niños que los abandonaron de verdad abandonados, o que estaban los padres pero no estaban demasiado ocupados, entonces el muchachito era un cero a la izquierda, ¿sí? O el muchachito que es hijo de una familia de 9 o 10 hermanos, y entonces donde es uno más y pues nadie lo ve, ¿sí? Entonces, hay muchos escenarios en donde el niño se sintió que no es visto. Y esa sensación de no ser visto, que conecta también con una sensación de abandono, termina generando en él una idea loca, que es la idea que mantiene, que es la fijación que se mantiene, y es la idea de que no es suficiente, de que si él fuera suficiente, entonces estaría recibiendo el, la atención necesaria y no estaría pasando por esa sensación de no importarle a nadie, de no ser importante para nadie. Estamos hablando del niño, porque esto se ancló en la infancia, de los 0 a los 7 años de edad, que es cuando estamos construyendo nuestro ego, que es cuando está madurando mi sistema nervioso, en donde estoy construyendo la forma en cómo me veo a mí mismo y la forma en cómo veo el afuera. Todo lo demás es patrón de repetición. Lo que pasa a los 8, a los 9, a los 10, a los 15, a los 20, es fortalecer esto que yo ya creé, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que este niño construye toda su personalidad alrededor de sentirse suficiente, de sentirse suficiente. Y entonces crea un montón de haceres para generar esa suficiencia. Estas personas, por ejemplo, se la pasan estudiando, 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 con la sensación de que siempre les hace falta algo. Dan y dan y dan en exceso porque sienten que a través del dar es que los van a valorar y los van a validar. Tienen la sensación interna de que siempre algo falta. Tienen muchas cosas, intentan tener muchas cosas porque sienten que con eso van a poder ser queridos, admirados Pues, o amados, ¿yo? ¿sí? Entonces, entonces, si se fijan, esta trampa que es la vanidad, que es la pasión por ser visto, nace de una carencia, nace de una herida de abandono o de no ser visto, de no ser tenido en cuenta, de no ser valorado. Y se crean un montón de haceres que son los que bloquean la vida de esta persona. Esta persona termina viviendo para cumplir las expectativas de los demás y muchas veces se desconecta de sí mismo y cree
que lo que está viviendo y el camino que está recorriendo es el camino auténtico, cuando en la realidad no es el camino auténtico. Es un camino que está recorriendo para conseguir el amor de los demás y la, para satisfacer las expectativas de los demás. Y de allí, entonces, viene la fijación del eneatipo 3, que es el engaño. El engaño es un autoengaño. No es que el eneatipo 3 engañe a la gente, es que se autoengaña, porque se cree que eso que se construyó, esa personalidad, esa máscara que se pone, ese camino que está recorriendo de vida, es su camino auténtico, cuando en realidad no lo es. La mayoría de eneatipos 3 está viviendo una vida para satisfacer las expectativas de los demás, para que lo quieran. Si él quitara esas maneras, de repente empezaría a preguntarse si ese camino que está recorriendo es el que verdaderamente quiere recorrer. Entonces, para el eneatipo 3, transformar su realidad parte de encontrar que sí es auténtico en él y hacerse la pregunta, ¿esto que yo estoy haciendo, esto que yo tengo, esto me hace feliz o es para hacer feliz a los demás? ¿Es para hacer feliz a mis padres? ¿Es para hacer feliz a mi pareja? ¿Esto es lo que yo realmente quiero? Pero muchas personas en el tipo 3 se preguntan, ¿y quién soy yo? ¿Qué es lo que realmente quiero? Y entran en un conflicto porque como toda la vida se han echado mentiras y se han creído que ellos son esa máscara que se construyeron y que ese camino de vida es su camino auténtico, que la mayoría de personas de este eneatipo lo que encuentran o con lo que se chocan es con que no saben exactamente quiénes son ni qué quieren. Entran como en un conflicto existencial, porque cuando se miran para adentro, dicen, ¿y será que sí? O sea, ¿será que yo sí soy esto? Y porque si no soy esto, entonces, ¿qué soy? ¿Quién soy si no soy esta personalidad que yo me he creado, que yo me he construido? ¿Sí? Entonces, fíjense que para esta persona, transformar su realidad implica un proceso de reconocer lo que sí es él, de lo que no es él, de lo que se ha construido y se ha puesto para satisfacer las necesidades de otros. Voy a poner otro ejemplo para que nos vayamos a, perdón, me devuelvo, para que nos vayamos a otra mirada, nos vamos a ir para uno de los eneatipos mentales, vamos a hablar del eneatipo 7, que son los golosos. A diferencia del vanidoso, en donde hay una carencia, donde hay un abandono, este goloso tiene una herida de exceso. A este personaje fue el elegido, escogido para hacer feliz a la familia, esperado, sus papás le dieron todo, chupó teta hasta los 3 años, eso es importante, por eso lo digo, porque la lactancia conecta con la abundancia en la vida. Entonces este muchachito generalmente tiene un Edipo no resuelto. Acuérdense del complejo de Edipo, me enamoró de mamá, rechazo a papá, este personaje se ancla a mamá, ¿no? Y genera un Edipo que no la suelta. Estos hombres terminarán buscando a mamá en las mujeres. Pero además de eso, estos personajes se pasan la vida como tuvieron tanto y como nunca les negaron nada, fueron los principitos, estos personajes crecen queriendo seguir siendo ese niño que todo lo tenía, que era el principito de la casa, que no tenía que esforzarse por nada porque todo se lo daba. Entonces, el goloso genera un síndrome que se llama el síndrome de Peter Pan.
Estoy tratando de escribir Peter Pan. El síndrome de Peter Pan. ¿Se acuerdan de Peter Pan? Que es un adulto, ¿no? Que se quiere quedar niño, ¿no? En el país ¿cómo se llama el país? ¿De nunca jamás? ¿O ese es de otro cuento? Entonces, estos hombres, cuando crecen, la mayoría son hombres, hay pocas mujeres eneatipo 7, más que todo es un eneatipo de hombres, mm, crecen queriendo ser Peter Pan, ¿no? Entonces tú los ves a los 40 años, a los 45 años, jugando Nintendo, viviendo la vida loca y no queriendo tener muchas responsabilidades. Además de eso, su pasión es la gula. Y la gula es, yo lo defino como la pasión por un poquito más de eso que es tan bueno. La pasión por un poquito más de eso que es tan bueno. ¿Eso qué significa? Significa que para el eneatipo 7, la vida es un pastel, pero es un pastel con muchísimos sabores. Y yo no me puedo conformar con una sola tajada. Quiero todo el pastel completo, ¿sí? Quiero probarlo todo. O es como si la vida fuera un buffet con muchos platos y el eneatipo 7 quiere probarlos a todos. Eso llévenlo a la vida en general. El eneatipo 7 no quiere conocer una ciudad, quiere conocer muchas ciudades. Y mientras más extraordinarias y más fantásticas sean estas ciudades, pues más conectado estará el eneatipo 7. Y si tú lo llevas al trabajo, pues el tema de estar haciendo una cosa repetitiva, de estar cumpliendo una serie de normas y teniendo que hacer una labor cotidiana que se repite y se repite, pues para el eneatipo 7 no le gusta mucho. Quiere vivir cosas nuevas, experimentar cada vez cosas nuevas, lo que lo podría poner en aprietos a la hora de tener un trabajo fijo y estable. Y peor aún, con las personas, con las parejas, sean hombres o mujeres, pues no es suficiente una, porque es que esa está rica, pero la vecina, uy, está muy rica también. Uy, la amiga de la vecina, qué delicia, ¿no? Y entonces, pues quisiera probarlas todas. Y entonces fíjense cómo los conflictos de este personaje son conflictos basados en esta pasión de la gula, en este querer vivir solamente desde el disfrute, querer probarlo todo y bajo ese criterio de querer probarlo todo, particularmente con las parejas, van generando un montón de cadáveres emocionales a su paso. ¿No? Van lastimando un montón de personas, vuelvo y digo, sean mujeres u hombres, y le cuesta mucho el tema del compromiso, les cuesta mucho el tema del cotidiano, les cuesta mucho el tema de vivir una vida tranquila, ¿no? Entonces, fíjense cómo este personaje, desde su gula, se autosabotea y lesiona a los otros. Lo mismo que el vanidoso también se autosabotea para no ser feliz y así cada uno de estos personajes, por ejemplo, el goloso, la fijación del goloso, la fijación del goloso es la indulgencia. ¿Qué es la indulgencia? La indulgencia es hacerse pasito, ¿no? Entonces este goloso la embarra y él mismo se dice, no, no te preocupes, no fue para tanto, ¿no? Él mismo se hace así. Entonces, la idea, y con esto quiero dejarlos picados para que se animen a estudiar en la escuela Enneagrama, no voy a adelantar más, quería nomás como darles unos ejemplitos, hay muchísima más información, y está todo el planteamiento de los horizontes de sanación. Para cada uno de estos personajes hay una serie de tareas que inician por sanar el niño interior.
por sanar, en este caso, la herida de abandono, aquí la herida de exceso, y cada uno de estos personajes tendrá una o más combinaciones de las heridas infantiles que requerirán ser sanadas. Una vez se sanan las heridas del niño, entonces podemos comenzar a realizar unas tareas de conciencia, unas tareas de conciencia, es decir, revisar mis patrones de creencia, mis patrones de comportamiento y comenzar a hacer un cambio progresivo, pero todo a partir de la liberación de esos patrones de creencia y de comportamiento que se anclaron en la infancia. Porque si solamente intentamos cambiar patrones de creencia a partir de nuestra conducta, como decir, si me porto así, entonces me voy a portar así, eso neurotiza más a las personas. Porque recuerden, esto que está viviendo este niño de la no suficiencia y todo lo que hace para sentirse suficiente está anclado desde la niñez. Si tú intentas cambiar esto sin sanar esa creencia de no suficiencia, sin sanar esa herida de abandono, no va a suceder nada. Seguirás en tu misma realidad. Esta es la manera en la que, a partir de la propuesta del eneagrama, es que construimos el camino de crecimiento y de sanación para cada una de las personas que se entrenan en nuestra escuela. Y por eso el trabajo que hacemos, aunque son procesos grupales, son procesos individualizados, porque para cada persona la orientamos según su eneatipo. Y bajo ese esquema es que trabajamos el crecimiento, la sanación y el empoderamiento de cada una de las personas que asisten a nuestra escuela. Entonces, voy a pasarme voy a meter otra diapositiva porque quiero pintarles un cuadrito más. Denme un segundo. Necesito salirme de aquí. Y esto no se sale. Descartar ya. Perdón. Ay, ¿qué hice yo aquí? Voy a meter otra diapositiva en blanco para explicarles algo adicional. Los procesos terapéuticos son procesos que se dividen en dos. Y esto, pues, algunos de ustedes que me han escuchado lo sabrán. Esta es la línea base de la vida, ¿vale? En esta línea de la base, usted está tranquilo, usted está feliz, usted está viviendo su vida normal, no tiene conflictos, le va bien en pareja, le va bien en el trabajo, le va bien en finanzas, bueno, le va bien en todo. Cuando usted está aquí, en este hueco, porque usted tiene un problema, porque usted tiene una enfermedad, porque usted tiene un conflicto, porque usted tiene una depresión, un síndrome ansioso, tiene problemas financieros, se está separando, etcétera, usted quiere salir de este hueco e ir hacia aquí, ¿cierto? Ese es su anhelo. Este proceso es un proceso de sanación, ¿vale? Este es un proceso de sanación. Pero si su merced está aquí, y voy a cambiar de color, si su merced está aquí y quiere mejorar, quiere estar más arriba, quiere lograr más cosas, quiere impactar la vida de otros, este proceso es un proceso de empoderamiento. ¿Vale? Empoderamiento. Si a su merced que está escuchando esta conferencia le interesa hacer solamente este proceso, yo le digo, vuélvase paciente. Vuélvase paciente mío, pídame consulta y hacemos el proceso de sanación que usted necesite, ¿cierto? ¿Que necesito mejorar mis finanzas? Lo podemos hacer. ¿Que necesito sanar este tema de pareja? Lo podemos hacer. ¿Que tengo esta enfermedad hace 5 años y no me la cura nada? Podemos hacerlo, ¿cierto? ¿Haciendo qué? Encontrando los orígenes, las raíces de esos conflictos. Siempre partimos de lo mismo, encontrar
los oyentes. Que yo quiero hacer mi proceso de sanación y además mi proceso de empoderamiento, entonces la invitación ahí es, vuélvase estudiante de mi escuela, vuélvase estudiante de Escuela Ser. Y hace estos dos por el precio de uno. Obviamente, este proceso de empoderamiento requiere mayor inversión, ojo con esto, mayor inversión temporal. Temporal. Quiere decir, debe hacer un recorrido de mayor tiempo. Un proceso de sanación bien hecho es un proceso que puede durar 3 meses. Nuestro proceso de empoderamiento, que es el básico de transpersonal, dura 1 año, ¿cierto? Pero es 1 año en donde vas a estar recorriendo este camino y este camino. Y entonces, ahora sí, les muestro la información del programa de psicoterapia transpersonal. Para los que no conocen, este programa es el más antiguo de la escuela. La escuela ya lleva 10 años, este programa lleva 10 años realizándose. Hemos hecho muchas versiones de este programa, muchas cohortes han salido, hemos formado a muchísimas personas, yo creo que más de unas 1000 personas se han formado en la escuela a través de este diplomado con los resultados que les acabo de decir, que son la transformación interior a partir de un proceso de sanación y empoderamiento, y una de las herramientas clave para guiar y dirigir este proceso es el eneagrama. Por eso me parecía tan importante contarles a ustedes del eneagrama como una de las herramientas clave del proceso de transformación interior que se vive al interior de nuestra escuela. El programa lo dictamos presencial en 3 ciudades, Cali, Bogotá y Pasto. Estos son los valores para cualquiera de las 3 ciudades. Están por separado, porque una cosa es el valor del diplomado, otra cosa es el hospedaje y la alimentación, otra cosa es la certificación de una universidad, que es la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, los materiales y ya el valor total. ¿Vale? En total, nosotros como escuela certificamos 188 horas y con la FUCS certificamos 160 horas. Este certificado es opcional. Siempre me preguntan, ¿esto es virtual? No, no se puede hacer virtual, tiene que ser presencial. ¿Por qué? Porque todo el proceso nuestro de este programa es vivencial. Vivencial. No es un programa académico solamente, es un programa académico, terapéutico, vivencial. Por eso lo hacemos en 3 ciudades, ¿vale? Que tengo un grupo de gente en Valledupar, por si alguien de Valledupar me está escuchando, que me dijo, quiero que vayas a Valledupar. Sí, si montas un grupo de gente en Valledupar, nosotros vamos y hacemos este programa allá. ¿Vale? Estamos abiertos, la escuela está abierta a organizarlo donde se pueda. ¿Vale? Por ahora lo hacemos en estas 3 ciudades porque son las 3 ciudades en donde más hemos tenido estudiantes, ¿no? Hemos tenido muchos estudiantes en Pasto, muchos estudiantes en Bogotá, muchos estudiantes en Cali. Bueno, ya les dije esto de la doble certificación. Aquí hay unas cuantas habilidades que vas a desarrollar dentro del programa. No me voy a detener aquí porque igual les vamos a enviar la información, el brochure y la página web donde pueden encontrar mayor información. Y estas son las fechas, Estamos iniciando, el primero que iniciamos que quedó aquí al revés, el primero que iniciamos es en Pasto, luego nos vamos al de Cali y por último el de Bogotá, ¿vale? Hay 2 módulos que son el módulo 3 y el módulo 5 que los dicto yo, que es la misma fecha, porque juntamos los 3 grupos en una sola ciudad, que es Cali, porque es donde está nuestra sede, y la idea es que se hace un gran módulo que, miren, adivinen cuál es, Eneagrama. Eneagrama y reparentalización.
que es sanación del niño interior. Hacemos la parte académica, teórica, y luego nos vamos de una vez a sanar los orígenes de todo este dolor que nos produce nuestro eneatipo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Voy a dar entonces la palabra a quien quiera hablar. Bueno, Shirley ya estaba preguntando que cuando inicia. Mm, Vamos a subirla a YouTube, van a poder entrar a ver esta charla. Estoy respondiendo las preguntas que me están haciendo. Y alguien me está preguntando que qué tipo de personalidad es. Para poder saber eso, Agencia de Aduanas Colombiana, no sé quién eres, pero para responderte eso, tendríamos que saber cuál es tu herida, porque como lo acabamos de ver, tu tipo de personalidad se ancla a través de tu herida infantil. Jenny Garzón está preguntando si debo tener conocimiento en psicología y la respuesta es no, Jenny. Como les acabo de decir, y me voy a devolver entonces unas cuantas diapositivas, como les acabo de decir, a ver, a mi linda diapositiva, si tú necesitas hacer un proceso de sanación, pero además de eso quieres hacer un proceso de empoderamiento, métete a la escuela y sé estudiante, ¿cierto? Si tú solamente quieres sanar para vivir una vida aquí tranquila, sin ningún lío, yo te diría, no, entra a consulta y ya, no más, no necesitas más. El programa de psicoterapia transpersonal es para aquellas personas que no solamente quieren sanar, sino además quieren hacer un proceso profundo de empoderamiento, de volverse una mejor versión de sí mismas y desde ese lugar ser ejemplo de vida para otros. Independientemente que tú seas economista, que seas contadora, que seas abogada, que seas ingeniera, no importa en qué rama de la vida te desempeñes, el conocimiento que vas a adquirir en este programa es un conocimiento que sí o sí impactará la vida de todas las personas que te rodeen, porque es un conocimiento que hace que las personas entren en conciencia, que entren a revisarse, a preguntarse por qué y para qué hacen las cosas. Y todo eso tú lo puedes hacer desde el lugar que sea, porque eres la gerente de un banco o porque eres el abogado de un buffet y tienes un montón de gente que llega con sus problemáticas a pedir ayuda, obviamente legal, para resolver sus conflictos. Y allí tú le pones la cereza, tú le pones el diferencial. Ya no eres solamente un abogado, ya no eres solamente una gerente de banco, ya eres un abogado con altos conocimientos en transformación humana, ¿sí? Entonces, nosotros en nuestro programa recibimos a cualquier profesión, a cualquier persona que desee hacer este proceso. Bueno, bueno. Eh, Me están preguntando, voy a seguir respondiendo las preguntas que me hacen. ¿Con cuánto tiempo se debe hacer la inscripción? Ya, Shirley, ya estamos en proceso de inscripción. Ya estamos organizando para el próximo año, porque es que ya el programa arranca ahorita en febrero y en marzo, ¿sí? Entonces, pues ya estamos en inscripciones, ¿vale? Nosotros como escuela pasamos carta a las empresas que requieran las personas pedir permiso, ¿no? El programa, si ustedes se dan cuenta, y me voy a devolver acá, eh, y esto lo diseñamos a propósito, fíjense la diferencia de fechas. De febrero se salta a abril, de abril se salta a junio, de junio se salta a agosto, a octubre y a final de noviembre. Quiere decir que entre módulo y módulo hay mínimo mes y medio, entre mes y medio y 2 meses. ¿Por qué? O más bien, ¿para qué?
para ayudarle a las personas que necesitan pedir permiso en empresas, y pues es más fácil pedir un permiso cada 2 meses que pedir un permiso cada 15 días o cada 20 días. Además, como es un diplomado, entonces las personas lo pueden pasar como proceso de formación, como proceso académico, y es más fácil que les den permiso para ello. Al final, todo se puede. Depende de tu intención. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta o alguna otra o algún comentario. ¿Cómo les pareció la charla? Pues ya son las 8:20, ya se va a acabar el tiempo de la charla, que normalmente dura 1 hora y media. Si no hay preguntas o inquietudes y no hay más comentarios en el chat, entonces daría por terminada esta conferencia. Espero que les haya gustado mucho, espero que lo tomen en cuenta para como una alternativa a los procesos de sanación y empoderamiento que ustedes estén llevando. Nuestra escuela es una escuela muy, muy bonita, basada en la coherencia y en la conciencia. Entonces, bajo ese esquema, les agradezco por asistir, por estar presentes, y dentro de algunos días, no me acuerdo exactamente el día, creo que es el 13. El 13 vamos a tener nuestra cuarta conferencia de este ciclo de conferencias sobre el programa de transpersonal. La próxima conferencia tiene que ver con el módulo de psicoterapia corporal y de sexualidad. Entonces, no se lo pierdan, porque vamos a estar hablando de tantra, vamos a estar hablando de conciencia corporal, de memoria celular, o sea, va a estar buenísima esta conferencia. Y va a estar en la conferencia Luz Adriana ¿Y Palomino, eso que es qué le uno de echó? nuestros grandes docentes. Bueno, les mando un abrazo entonces, muchísimas gracias y que tengan una linda noche. Chao. Chao, Andrés, buenas noches. Gracias. Chao, muchas gracias.